Con su venia, presidente, compañeras y compañeros diputados, hermanas y hermanos, el día de hoy vengo a esta honorable asamblea a presentar un dictamen propuesto por la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos bajo los siguientes argumentos. Fue turnada la iniciativa que adiciona la fracción 11 al artículo 46 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, a cargo de la diputada Anabey García Velasco, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la cual fue dictaminada en la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de esta honorable Cámara, considerando que en nuestro país los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ostentan una gran diversidad cultural conformada por usos, representaciones, expresiones, lenguas y conocimientos que le dan identidad a nuestro país. Esas expresiones, además de los territorios, las artesanías, la danza, entre muchos otros elementos, conforman el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Dicho patrimonio es intangible, dada la riqueza con la que se nutre por la diversidad y pluriculturalidad con la que cuenta nuestro país. El patrimonio cultural está enriquecido no solo por los bienes materiales como las zonas arqueológicas, los monumentos, las artesanías o los centros históricos. Este también comprende las expresiones culturales, los conocimientos y los valores que trascienden a nuestros antepasados. Recientemente se ha promulgado la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, que tienen por objeto reconocer y garantizar la protección, salvaguarda y el desarrollo del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sin limitarse solo al patrimonio cultural y material. En este ordenamiento jurídico se establece en el artículo 2 que se reconoce el derecho de propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, haciendo referencia a los bienes materiales, y también se reconoce la propiedad intelectual del patrimonio cultural de los mismos, tanto material como inmaterial. Asimismo, la fracción quinta del artículo 2 de esta ley establece que se constituirá el sistema de protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como un mecanismo coordinador de las dependencias de la administración pública y de los pueblos y comunidades indígenas. En el marco de los objetivos del sistema de protección, podemos destacar que para su correcto funcionamiento, este sistema orientará, promoverá y desarrollará acciones tendientes a implementar la salvaguarda de los elementos que conforman el patrimonio cultural, especialmente en materia de propiedad intelectual, así como identificar e informar a los pueblos y comunidades indígenas sobre el uso no autorizado de estos elementos. Ahora bien, el mecanismo de protección estará conformado principalmente por la Comisión Intersecretarial, que será la encargada de coordinar y concertar las acciones y estrategias para el cumplimiento de la ley. Como podemos notar, la Comisión Intersecretarial está conformada por los titulares de diversas dependencias gubernamentales, muy acorde al cumplimiento de los objetivos de la ley. Empero, como se mencionaba anteriormente, esta ley tiene como objeto la salvaguarda del patrimonio cultural, que se refiere tanto a lo intangible como las artesanías, como a lo intangible como los conocimientos. Por lo que, para darle mayor certeza y alcance a la comisión, será necesario incorporar al titular del Instituto Nacional del Derecho de Autor para cumplir íntegramente con los objetivos establecidos, especialmente cuando nos referimos a propiedad intelectual y derechos de autor de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Cobra aún mayor relevancia la incorporación del Instituto Nacional del Derecho de Autor al mecanismo de protección, porque es justamente este instituto la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, que en el ámbito de sus atribuciones brinda día a día diversos servicios a la comunidad autoral y artística, así como a los respectivos titulares de derechos, que en este caso son los pueblos y comunidades indígenas. Además de que el instituto es el encargado del registro público del derecho de autor, por lo tanto, la propuesta de este recurso legislativo radica en la incorporación del Instituto Nacional del Derecho de Autor a la Comisión Intersecretarial del Mecanismo de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para así darle
cabal cumplimiento y alcance a los objetivos de esta ley. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente dictamen para quedar como sigue. Único. Se adiciona la fracción 11 al artículo 46 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los pueblos indígenas, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para quedar como sigue. Artículo 46. La Comisión Intersecretarial estará integrada por las personas titulares de fracción 11ª, el Instituto Nacional de los Derechos de Autor. En espera de su apoyo en la aprobación de este pleno, quedo a sus órdenes, agradeciendo anticipadamente a nombre de la presidenta de esta comisión, la diputada Irma Juan Carlos, así como de todos los que participamos en esta comisión. Es cuanto, señor presidente.